al lado destrozado. Y me sorprendió mucho. Y aturdido por el dolor, que se extendió por todo su cuerpo. Y una gran cantidad de relámpagos azules rondaban. Ella continuó sentada en el suelo, de rodillas con las manos abajo. Y miré hacia adelante, con gran sorpresa e incomprensión. Mientras que su cuerpo parecía encogerse varias veces. Y un rayo azul brillante continuó golpeando alrededor. Con un fuerte rugido, el protagonista caminó hacia adelante con pasos lentos. Y quitándose su bata azul translúcida, miró hacia abajo con una expresión tranquila en su rostro. Mientras las cosas de Shin, que acababa de estar allí, cayó al suelo justo delante de él. Deo se vio lo que estaba pasando. Mientras cosas que pertenecían a la niña estaban tumbados inmóviles en el suelo, justo enfrente de él, y ella misma parecía haber desaparecido en alguna parte. Hasta que varios dedos de repente salió de debajo de su chaqueta y golpeado en el suelo. Entonces el pequeño Shin se levantó un poco, mirando desde debajo de su chaqueta, y respiró pesadamente con una expresión sorprendida e incomprensible en su rostro. Apoyado en la camiseta que está debajo, y crujiendo ruidosamente su ropa. En medio del bosque había un pequeño cráter, desde el cual un fuego azul brillante se elevó hacia arriba, que fue transferido instantáneamente a los árboles, de pie junto a él, y envolvió un espacio cada vez más grande. El protagonista se paró en medio del campo, con su mano extendida hacia adelante, mientras el Shin encogido sentado en su mano preguntaba: ¿cuántas personas así quedaron? Y dijo que era poco probable que hubiera muchos. Mientras estaba a su alrededor, había varios cadáveres tirados en el suelo, y sangrando, y uno negro estaba levantando humo. El protagonista de repente miró hacia un lado, con una expresión seria y genial en su rostro. Mientras estaba en su palma, que acercó un poco más a su rostro. Setlita al Shin envuelto en una bufanda beige, mirando al frente con sorpresa y incomprensión al mismo tiempo. Ella preguntó bruscamente dirigiéndose a Deose, que lo sabía todo desde el principio. Inmediatamente llamó la atención sobre ella, bajando un poco la cabeza, y asintió con la cabeza, mirando al frente, con una expresión seria en su rostro. En el mismo momento, el protagonista comenzó a caminar hacia adelante, con pasos sin prisas, mientras el cuerpo de Shoji yacía justo frente a él, y no se movió en absoluto. Y una gran cantidad de humo negro se elevó en el aire. Luego Shin continuó sentado en su mano. Le pregunté si él también lo mataría. Y Deo se dijo que no, y que aún podría ser útil. Ya acercándose muy cerca del cuerpo de Shoji, que estaba tirado en el suelo junto a la katana. No mostrar ningún signo de vida. Shoji continuó acostado en la hierba. Con su cabeza vomitó, y sus pupilas resultaron ser de color blanco puro, mientras la espuma fluía de su boca ligeramente abierta. Y la razón principal por la que Mr. Shoji fue el único que trató de proteger a los nativos. Deo se inclinó ligeramente la cabeza hacia abajo, esperando con una mirada indiferente y severa, pensando que si sus instintos fueran correctos, él sería un elemento importante en sus planes. Mientras que la ventana de notificación del sistema advirtió que debía intentar no mostrar hostilidad hacia otros desastres al mismo tiempo. La ventana de notificación del sistema advirtió que un desastre que mostró hostilidad hacia otros desastres sería descalificado para no convertirse en un desastre. Y Deo se continuó en su lugar, levantando la cabeza un poco más alto, mirando la charla sobrevolar en el cielo. Y seguirá estando en el aire.
y doblando sus patas contra su pecho, inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo. Se rió entre dientes mientras la ventana de notificación del sistema notificó que la corriente estelar tenía. Decidió que sus acciones no fueron suficientes para el estado de desastre. Después de lo cual, la ventana de notificación roja del sistema apareció. Una advertencia de que, si no matara al rey de las tierras pacíficas en una hora, se le consideraría poco dispuesto a actuar como un desastre. Y sería completamente despojado de todos los derechos a ser un desastre. Mientras DOC continuaba en su lugar, sosteniendo sus manos, bolsillos y la razón de que solo le quedaba una hora. Mientras se hablaba en el aire, directamente encima de él. Luego DOC extendió su mano un poco hacia adelante, con una barbilla sorprendida sentada en ella, y miré un poco hacia un lado, con un muy serio y expresión insatisfecha en su rostro, razonando que durante este tiempo debe matar al rey de los desastres. Shoji inclinó un poco la cabeza hacia abajo, mirando al frente, con una mirada asustada e incomprensiva, mientras el sudor corría por su cara, y pensó que tenía mucha suerte estar en medio de un bosque, en este momento donde había grandes árboles, con una gran cantidad de hojas verdes. El protagonista caminó hacia adelante, mirando al frente, con una mirada severa y sin emociones, y Shoji caminando a su lado. Lo miré directamente con miedo. Inmediatamente después de esto, volvió su mirada severa y pensativa hacia un lado, y razonó que las encarnaciones coreanas eran muy espeluznantes, y Moriyama y Amano fueron asesinados instantáneamente. Y parecía una chica sencilla, pero tan poderosos mientras los recuerdos de la batalla de dos encarnaciones japonesas. Con Shin se levantó en su cabeza, que saltó bruscamente hacia atrás, esquivando un golpe de un hacha de batalla. En el mismo momento, recordó cómo estaba tirado en el suelo, y abrió uno de sus ojos, esperando con una mirada incomprensiva. Y pensé que, si ella era tan fuerte. Luego miró a DOC, quien dirigió su mirada severa y de sangre fría hacia adelante. Y simplemente se quedó en silencio. Y pensó que ni siquiera podía imaginar. ¿Qué tipo de ratón escondía este tipo? Mientras que la ventana de notificación del sistema anunció que la habilidad exclusiva de la omisión. El punto de vista 2 del lector se había activado. Continuaron caminando por el bosque mientras Shoji, girando ligeramente hacia un lado, sosteniendo sus manos estiradas frente a él, dijo que estaba agradecido por su salvación. Y sin él, los monstruos definitivamente lo habrían matado. Y honestamente está asombrado. Mientras el protagonista sigue caminando hacia adelante, con sus brazos hacia abajo a lo largo de su cuerpo agudamente, giró la cabeza hacia un lado, distraído por él. Dice que no hay nada que agradecerle. Shoji continuó mirando hacia un lado, torpemente rascándose la nuca y sonriendo. Esperaba con una mirada amable, diciendo que no pensaba que Corea querría ayudarlo a él y al protagonista. Girando la cabeza ligeramente hacia un lado, esperaba con una mirada arrogante, sonriendo un poco diciendo eso. Su sociedad siempre se ha construido sobre la ayuda mutua. Después de lo cual DOC se adelantó un poco, y Shoji continuó siguiéndolo, pensando que él era la modestia misma. Y su fluidez en japonés fue propicia. Y tal vez esto se debió a la habilidad. Pero desde que lo adquirió, claramente debe amar a Japón y a su gente. Luego Shoji se detiene en su lugar, apuntándose a sí mismo con el dedo. Dijo que se olvidó de presentarse. Y su nombre a Gabriel y Doc de repente regresando.
Deteniéndose en su lugar dijo que su nombre era Kim Dok-ya. Soji se paró en su lugar, inclinando la cabeza ligeramente hacia adelante y llevándose la mano al pecho, sin entender lo que escuchó. Y traté de pronunciar el nombre de DOC. Y se paró frente a él y lo repitió. Inmediatamente después de esto, Shaoji levantó un poco la cabeza, esperando con una mirada de admiración. Y las estrellas parecían brillar a su alrededor, mientras pensaba que su nombre era Kim Dosa. Y no pensó que en Corea dieran esos nombres. Y el protagonista simplemente miró en silencio, detrás de lo que está pasando. Las hojas de los árboles revoloteaban con el viento, mientras las palabras resonaban por el bosque. Diciendo eso, por cierto. ¿Dónde está ella? Y estaba hablando de la chica que mató a Moriyama. Y a Mano. El protagonista volviendo su mirada ligeramente hacia un lado. Mira al frente con una mirada arrogante. Diciendo eso desafortunadamente de los sobrevivientes. Solo la encontró y piensa. No está contento con la muerte de sus camaradas. Y Shoji, que estaba de pie a su lado, inclinó un poco la cabeza hacia abajo y se arrepintió en su rostro. Y dijo que todo estaba claro para él. En el mismo momento, levantó bruscamente la cabeza y levantó la mano, apretado en un puño a su cara. Y miré hacia adelante, con una mirada insatisfecha y condenadora, diciendo que estaba contento y que eran muy malas personas. Después de lo cual Shoji bajó bruscamente la cabeza, con una expresión insatisfecha en su rostro, y apretó los dientes, apretando el puño aún más fuerte, pensando que estos bastardos merecen morir. Pero simplemente no tuvo el coraje de luchar contra ellos. En el mismo momento, el protagonista retrocede un poco. Miró a Shoji parado justo frente a él, con una expresión seria en su rostro, mientras que la notificación del sistema y la ventana notificó que la constelación del zorro de dos colas no pudo contener su rabia. Y la constelación de las tortugas, que viven solo 30 años, lo estaban mirando. ¿Quién mató sus encarnaciones? Inmediatamente después de esto, Doc se detuvo abruptamente en su lugar y levantó la cabeza, diciendo que, aparentemente la mayoría de las encarnaciones japonesas son patrocinados por una constelación de la Yakuza. Facción y Shoji, corriendo hacia él con una mirada sorprendida, dijo que esto no es del todo cierto. Y estos casos se han vuelto más frecuentes recientemente. Shoji inclinando bruscamente la cabeza un poco hacia abajo y apretando el puño. Pensé que las constelaciones de Yokai se activó recientemente. Y durante el tiempo que Izumi estuvo en Tokio. Dicen que, si tan solo el señor Izumi hubiera sido con ellos, nada de esto habría sucedido. Y DOC, volviéndose hacia un lado. Lo miré con gran sorpresa y malentendido. Inmediatamente después de esto, preguntó que quién era Yumi. Mientras Shoji de repente se vuelve muy serio. Agitó su mano desde abajo. Y dijo eso. Él era el dueño del trono absoluto en el Tokyo Dome. Mientras que una foto del yo, confiado, y el guapo Izumi parecía aparecer justo detrás de él. ¿Quién miró hacia adelante con una mirada seria? Después de lo cual continúa en su lugar, en medio del bosque. Dijo que él era la encarnación más fuerte de su lado, con un poderoso patrocinador, así como el líder de la primera ola, enviado para completar el escenario 6, mientras el protagonista está parado frente a él, con sus brazos hacia abajo a lo largo de su cuerpo. Preguntó que, aparentemente le había pasado algo.
Inmediatamente después de esto, Xiaoyi dijo, recurriendo a Deose que desde que lo salvó, debe haber visto la miniaturización. Y Deose de pie en su lugar, esperando con una expresión seria en su rostro. Dijo que, si estaba hablando de un penalti, eso reduce el cuerpo a veces sí. Lo vio a veces, inmediatamente dijo que parecía que todos los participantes de Japón ya eran conscientes de ello. Al escuchar todo esto, el DOC inmediatamente dijo que resulta que algunos japoneses todavía trató de ponerse del lado de los aborígenes. Y Shoji bajando la cabeza, con una mirada insatisfecha y decepcionada, dijo que así es como es. Entonces el protagonista dijo que esta persona realmente era la misma que Yumi. Y Shoji continuó inclinando la cabeza hacia abajo con un disgusto. Una mirada incierta. Dicen que incluso él no sabe esto. Después de lo cual, él continuó diciendo eso hace más de una semana. Su paloma mensajera interdimensional. Perdí contacto con él. Pero la última carta entregó a Arid. Mientras surgían recuerdos en su cabeza de cómo se paró en el suelo, brazos extendidos hacia adelante con una mirada expectante. Y volando hacia él. Un hermoso pájaro blanco batiendo sus alas ampliamente. Emitiendo una luz brillante, entonces empezó a recordar esa misma carta que decía eso. Nunca deberías matar a los aborígenes. Pero necesitas matar a los aborígenes. El protagonista estaba en su lugar, en medio del bosque. Y se llevó la mano a la barbilla pensando. Dijo que había mensajes absolutamente opuestos. ¿Y por qué enviar dos mensajes diferentes en una sola carta? Y Shoji se paró justo frente a él, extendiendo sus brazos a los lados. Y dijo con una mirada incomprensible que él mismo no sabe, pero quiere averiguar la verdad. Por eso vino aquí inmediatamente después de esto. Esperaba con una mirada seria y segura, su boca abierta diciendo eso primero. Le gustaría llegar al lugar desde donde voló la paloma por última vez. Y tal vez habría alguna pista allí. Shoji continuó mirando hacia adelante, estremeciéndose bruscamente, y dirigió una mirada asustada e incomprensible, en línea recta, dándose cuenta de lo que había sucedido. Deo se separó en su lugar con una cara pensativa, su mano levantada hasta la barbilla. Y miré hacia un lado, con una mirada seria y despiadada. Mientras que Shoji pensaba que no importaba lo dispuesto que estuviera. Había dado demasiada información al coreano. Y de repente él sería un participante. Y probablemente conocido por su naturaleza desagradable. Hasta la notificación del sistema y Windows anunció que el exclusivo nivel 2. Omnisciente, la habilidad del punto de vista del lector, se había activado. Shoji esperaba con gran miedo y miedo, mientras el sudor corría por su cara. Y en el mismo momento, él bruscamente puso su mano hacia adelante, levantándolo y sonriendo ampliamente, preguntando qué pensaba sobre el guión. ¿Y si podrían matar a los aborígenes? Dicen que toda su supervivencia está en juego. Mientras el protagonista está parado frente a él. Lentamente bajó la mano de su cara y miró al frente, con una expresión de sorpresa en su rostro. Distraído por él, dice que el pensamiento es lógico. Después de lo cual inmediatamente agregó que, en este caso, no serían diferentes de los desastres que atacan las tierras. Y estaba muy sorprendido por lo que escuchó. Y esperaba con admiración. Su boca abierta de Ose. Continuó mirando hacia adelante con un serio y uno mismo. Mirada segura mientras Shoji razonaba.
que una persona cuya profundidad de mirada está a la par con Izumi. Y ciertamente es de repente. Shin envió un mensaje de texto a Doc llamándolo. Inmediatamente se estremeció en su lugar. Y estaba muy sorprendido y asustado. Mientras que la ventana de notificación del sistema notificó que el exclusivo nivel 2. Omnisciente, la habilidad del punto de vista del lector había completado su acción. Shin estaba en el bolsillo de DOC, mirando hacia arriba con una mirada temerosa, aferrándose a su ropa, mentalmente tratando de que responda. Mientras la ventana de notificación del sistema anunció que su comprensión de Mishio, el personaje de Shouji, había crecido significativamente. El protagonista esperaba con un desconcertado, pero expresión bastante seria en su rostro. Sonriendo un poco, enviando un mensaje de que pide perdón. Estaba distraído, mientras practica la activación de su habilidad. Y pensé que ella lo asustaba mucho. Y se dejó llevar tanto, que se olvidó por completo de ella. En este momento, Shin continuó estando en su bolsillo interior. Y busqué con gran sorpresa y incomprensión, mentalmente diciendo que esto fue muy inesperado. Hasta que la voz de Shouji de repente llamó a DOC. Después de lo cual volvió la cabeza hacia un lado. Y con sus manos apuntando al otro. Continuó diciendo eso para ser honesto. Estaba en muchas asignaturas en la universidad. Y DOC caminando a su lado. Esperaba con una expresión indiferente. Y lo escuché meter una mano en el bolsillo. Mientras Shin mentalmente envió un mensaje de que no entendía nada. Y cómo un simplón logró sobrevivir hasta ahora. El protagonista esperaba con un mirada sorprendida y indiferente al verdadero Shouji presumido justo delante de él, que se ajustó las gafas y sonrió ampliamente, pensando que ella estaba pensando lógicamente, incluso sin habilidades de traductor. Ella captó con precisión la esencia de la conversación. Aunque es difícil no reconocer qué tipo de persona es, después de tal charla alegre y razón, que en las formas de supervivencia, él era solo un personaje insignificante. ¿Quién fue mencionado fugazmente? Él es una persona con una vida ordinaria. Un par de páginas serán suficientes para describirlo. Shouji continuó caminando felizmente junto a DOC. Y mientras se movían por el bosque. Y mentalmente envió un mensaje que incluso en Corea. La gente está lista para matar a otros para sobrevivir. Así que incluso está contento y el mensaje de Shin dijo eso. Pero son forzados por los guiones. No había nada que hacer al respecto. Pero inmediatamente preguntó si pudiera decir lo mismo de esa multitud de asesinados. Los aborígenes Shin seguían estando en su bolsillo. Y estaba muy sorprendida por lo que escuchó, esperando con una mirada asustada. Mientras DOC transmitía un mensaje mental, que no quedaba gente común. Shin continuó simplemente permaneciendo en silencio, escuchando al protagonista, quien girando la cabeza hacia un lado, con una expresión seria y tranquila en su rostro, envió mensajes que les parecían bastante ordinarios. Después de lo cual inmediatamente agregó eso, pero para otros podría convertirse en un verdadero desastre. Mientras Shouji caminaba hacia adelante y giraba la cabeza, sonriendo ampliamente y riendo con sus ojos cerrados. Y se llevó las manos a la cara. La ventana de notificación del sistema. Notificado sobre el escenario principal. No la 6 el mundo abandonado. Sus características y condiciones. La ventana de notificación del sistema. Notificado sobre el escenario oculto.
La casa de la serpiente. Sus condiciones y características. Shin se sentó en posición fetal, sosteniendo sus piernas con sus manos. Y agachó la cabeza, con una expresión triste en su rostro, recordando las dos encarnaciones japonesas. Y mentalmente envió un mensaje que, si ella hubiera intervenido antes, no habrían tenido tiempo de convertirse en desastres y atracar al mismo tiempo. El momento le dijo que, no. Independientemente de su acción, el resultado seguiría siendo uno. Doc continuó caminando hacia adelante con seguro de sí mismo y expresión indiferente, manteniendo sus manos en sus bolsillos y enviando un mensaje mental. Que todas las personas son desastres. El uno para el otro. Shin continuó sentado en su bolsillo, con una expresión insatisfecha, y miró hacia adelante con una expresión triste en su rostro, enviando el mensaje de que resulta que ella también será un desastre en el futuro. En el mismo momento, el protagonista envió un mensaje que no permitiría que esto sucediera. A cualquier precio, Shin estaba muy sorprendida por lo que escuchó. Y no entendía lo que estaba pasando. Abriendo los ojos de par en par, una mosca voló justo al lado de la oreja de Deose y zumbó ruidosamente, haciendo un sonido desagradable. Shouji caminó por el bosque y levantó un poco la mano, inclinando la cabeza hacia un lado, diciendo que los insectos aquí son del mismo tamaño. Para los nativos probablemente son similares a los desastres. Y Doc caminó a su lado, inclinando la cabeza hacia un lado. Mantuvo sus manos en los bolsillos, diciendo que todo era posible y la razón. ¿Qué tal cosa no podría ser? Mientras varias moscas zumbantes volaban a su alrededor. El protagonista parecía presumido, y bajó un poco la mirada. Y pensé que, en un mundo donde todo es diminuto, la preservación de tamaños normales solo en insectos es completamente ilógico y envió un mensaje mental, volviéndose hacia Shin preguntando si los entendía. Y ella continúa sentada en su bolsillo interior. Levantó las manos a los oídos y se concentró. Mientras varias moscas zumbando volaban alrededor del sistema. Ventana de notificación. Notificando que el personaje estaba usando mejorado. Comunicación entre especies. Nivel 3. Shin continuó inclinando un poco la cabeza hacia abajo, con sus ojos cerrados, llevándose las manos a los oídos y concentrándose, enviando mensajes mentalmente, que habían conocido al con segundo grupo. Y estábamos diciendo algo así. El protagonista caminó hacia adelante, sin mirar al frente, con una mirada seria y tranquila, enviando mensajes mentales de que esto fue genial. Y por lo tanto ella podría transmitir sus palabras. Mientras Shouji camina a su lado. Bruscamente giró la cabeza hacia un lado sorprendido. Y volviéndose hacia él, le preguntó si lo estaba escuchando. Incluso después de esto, la protagonista giró bruscamente la cabeza hacia un lado. Y con una mirada seria llena de desprecio, dijo que lo estaba escuchando. Y estaba hablando del género del Renacimiento. En otro mundo pensando que fue increíble. Y estaba hablando de Menge. Incluso en tal situación. Y realmente no había nada normal. Personas dejadas entre los sobrevivientes. Mientras Shouji se paraba justo frente a él. Y sonrió ampliamente como si irradiara con felicidad. Ambos continuaron pisando el suelo, con pasos lentos caminando hacia adelante. Yedeose dijo que había escuchado que este género ganó popularidad en Japón. Él mismo había leído varios trabajos sobre este tema. Y Shouji dijo que parecía entender el menge. Y renaciendo en otro mundo.
Es su género favorito. Shouji tomó lo básico. Inclinó un poco la cabeza y con sus ojos se cerraron, sonriendo ampliamente, sosteniendo su mano en un puño justo delante de él. Dijo que el personaje principal, armado con el conocimiento del mundo moderno, se encuentra en otro mundo y organiza todo tipo de cosas. Hasta que Deo se dijo bruscamente que tal vez su guión también pertenezca a este género. Deose se detuvo en su lugar, mirando hacia adelante y dijo que en algún lugar aquí. Mientras que Shouji estaba muy sorprendido, sosteniendo su mano apretada en un puño. Directamente frente a él, se volvió hacia un lado, con una expresión incomprensible en su rostro. Después de lo cual el protagonista dijo que el personaje principal ya había llegado. Mientras que la imagen del formidable y despiadado Jonás se levantó en su cabeza, sosteniendo la hoja por la empuñadura con su propia mano. Shouji continuó mirando hacia un lado con gran sorpresa. Después de lo cual de repente abrió la boca de par en par sonriendo. Dijo que esta es una teoría muy interesante. Y su amigo a veces dice cosas similares. Y Deose volvió la cabeza hacia un lado, con una mirada interesada preguntando: ¿también era fanática del menge? Inmediatamente respondió que necesitamos llevarlo más alto. Y ella es una verdadera mangaka. SHOJ. Luego agregó que fue enviada aquí por el primer grupo. Su nombre es Azukaren. Ella dijo las cosas con el mismo espíritu que él. Y Deose, escuchando esto, volvió su mirada hacia un lado, con gran sorpresa y asombro. Mirando justo frente a ti. En el mismo momento, apareció una imagen en su cabeza, de hojas de papel sobre la mesa, con menge dibujado en él y tinta derramada sobre la mesa. Después de lo cual, se imaginó una chica con pelirroja, sentada en una mesa con un lápiz en las manos. ¿Quién estaba dibujando algo mientras estaba en su lugar de trabajo? Y Shouji continuó diciendo que era como si este mundo hubiera sido creado a semejanza de un menge dibujado por alguien. La chica con pelirroja, atados y sujetados con alfileres con una horquilla, continuó sentado en su lugar, inclinando la cabeza ligeramente hacia adelante, y dibujó con un lápiz en la mano. En el mismo momento, el protagonista parecía alejarse de todo. Eso estaba pasando a su alrededor, sumergiéndose en la oscuridad. Y miré hacia un lado con gran sorpresa, sin entender las palabras que escuchó. Después de lo cual, recordó a su Karen. Y estaba muy sorprendido y emocionado, con una expresión incomprensible en su rostro, mirando al frente diciendo eso. ¿Dónde está ella ahora mientras está detrás de él?